Bienvenidos, bienvenidas a Dojo de Mentalidad. ¿Cómo estamos, gente? Aquí comenzando nuevo programa número 21, che. ¿Cómo estamos? ¿Preparados? ¿Preparadas? Ahí con lo que se viene. Con buen pie aquí comenzando esta semana, en este día martes, en este programa, con 4 bloques que preparé que son una bomba. En el primer bloque nos vamos a meter con 2 conceptos de las perlas de sabiduría de Oriente, en este caso de este país nipón, ¿sí? De Japón. El país del sol naciente, ¿sí? Y con mucho cariño apodado bloque Japo, este bloque, digamos, que hoy trae 2 conceptos. Uno es Fuji, ¿sí? Continuidad y legado. Ya vamos a ver específicamente de qué se trata, pero ya seguramente es bastante sugerente, ¿no? La posible traducción corta de este concepto. Y después Tamaji, presencia y, digamos, energía vital. Eso va a ser el primer bloque, señoras y señores. Segundo bloque, este bloque de resúmenes de libros. Hoy con un libraken espectacular, un libro robusto, serio, ¿no? Porque se mete con el hombre en busca de sentido, ¿sí? Un libro de Viktor Frankl, un libro realmente bastante conocido. Y también después nos vamos a meter con este tercer bloque que viene a continuación, un bloque de filosofía, como casi siempre, que en este caso trata un tema álgido, un tema actual, un tema que nos atraviesa a todas y todos, que es el tema del individualismo y el vínculo humano. Y ya de cara al final del programa tenemos preparado para el cuarto bloque, en tópicos y otras yerbas, ¿sí? El humor, ¿sí? El tema del humor como inteligencia y libertad, ¿sí? Como algo que tiene que ver con algo muy inteligente, ¿no? Con la salud, con cómo utilizar el humor, dónde sí es lícito, ¿no? Vamos a explorar un poco este tema que es espectacular. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué les parece el menú de hoy? Nos vamos a meter rápidamente, raudamente, y vamos a abrir este bloque que entre ustedes y yo llamamos Bloque Japo. Puertas del dojo abiertas. Momento de entrenar, gente. Música original del dojo de mentalidad. Qué orgullito, ¿no? Realmente me parece hermosa la música que hemos creado, ¿no? Para compartir este espacio en conjunto. Y hoy con un bloque japo maravilloso, yo creo que te va a encantar, ¿sí? Un bloque japo que en esta primer parte, ¿no? Trae este concepto que bien hablábamos hace un rato, ¿sí? No hace mucho. Este concepto se llama Fuji, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la continuidad y el legado. Digamos, ya metiéndonos, digamos, donde realmente está el problema, si se quiere, digamos, ¿no? Y vamos a ver por qué. Digamos, hay algo que a mí me viene llamando mucho la atención hace tiempo. Y es, digamos, lo liviano que se volvió todo, de algún modo, ¿no? Vamos a permitirnos parafrasear, tirar máximas, mínimas. Vamos a permitirnos este espacio de expresión y vas a ir atendiendo y vas a ir entendiendo de algún modo. ¿Por qué te digo que de algún modo todo se ha vuelto bastante liviano, ¿no? Digamos, las conversaciones de algún modo se han vuelto bastante chabacanas en varios puntos, ¿no? Como muy livianas,
que no tiene nada de malo, ¿no? Lo descontracturado, no todo tiene que ser profundo todo el tiempo. No se habla de eso, no lo llevemos ni a un extremo ni al otro. Pero jugando a decir y a nombrar, ¿no? También, digo, podríamos decir un poco en este espacio, que quizás los vínculos también se han vuelto livianos, ¿no? Las decisiones se han vuelto un poco tibias, ¿no? Un poco livianas, y no livianas en el buen sentido, porque digo, lo liviano también puede ser muy, muy, muy bueno, digamos, ¿no? Sino, digamos, livianas en el sentido de superficiales, de superfluas, ¿no? De incluso accesorias, de esta cuestión de rascar la superficie y de no ahondar a veces en algunas cuestiones que sí es importante y es lícito ahondar. Como si nada tuviera demasiado peso, ¿sí? Como si todo pudiera decirse así a lo loco, raudamente, ¿no? Como si todo pudiera hacerse, ¿no? Y deshacerse así a lo loco, así nomás. Eh, y seguir como si nada, ¿no? Como si nada hubiésemos dicho, como si nada hubiésemos hecho. ¿No? Que lo que dijimos ayer, digamos, ya está, ya pasó, ya pertenece al día de ayer y listo, ¿no? Hay cosas de esa característica y siempre podemos ver en diferentes niveles, no confundamos planos, gente, ¿se entiende? Podemos verlo en diferentes planos siempre a toda la cuestión. Pero que básicamente caer en esta cuestión de que como tratamos a alguien, digamos, de un modo u otro, digo, creemos que bueno, de repente sí, esto fue intenso, sí, hablé mal, ¿no? Eso, pero ya pasó, ¿no? Que una decisión tomada medio así nomás, digamos, a la Bartola, la frase que no se usa mucho, que es medio antigua, pero que me encanta, la he escuchado por ahí, la acuñé, digamos, la traje para dojo, digamos digamos, una decisión tomada así a la Bartola, medio casi así nomás, no va a tener demasiado impacto, pensamos a veces, ¿no? Y ahí, creo, es donde aparece el primer concepto de hoy, Fuji. ¿Sí? Fuji, digamos, que muchas veces se traduce en algún que otra, digamos, contexto, se le puede dar esta acepción, ¿no? De, como el concepto de, o traducción de inmortalidad. Pero digamos que en realidad apunta a algo mucho más concreto, ¿sí? Bastante más incómodo también, si se quiere. Y, digamos, porque Fuji, digamos, no te pregunta cuánto vas a vivir, no es una cuestión de cantidad, ¿no? Digamos, te pregunta qué de vos va a seguir viviendo, qué de vos va a dejar eco, ¿no? Qué de vos sigue viviendo. Y eso cambia, digamos, completamente, cambia, digamos, la forma de mirar la vida, si se quiere también. ¿Se entiende? Entonces, un poco, digamos, el error que nadie está mirando, por supuesto vos no, vos sí lo estás viendo, estamos acá en dojo de mentalidad, no, pero quizás a veces incluso se me escapa, se me ha escapado a mí, ¿no? Y quedo sin mirar algo tan importante como esto, quizás alguna vez te ha sucedido, si te pones a reflexionar, te ha sucedido a vos también. Entonces, bueno, digamos, el error que nadie está mirando, digamos, tiene que ver con esto. Si tuviera que resumir Fuji en una sola línea, sería esta, digamos. Vivimos como si lo que hacemos no dejara rastro. Y eso, gente, es un error enorme, porque todo importa, todo cuenta, todo deja un rastro. Aunque creamos que no, digamos, desde el dojo de mentalidad te decimos que sí. Te decimos en plural porque digo, soy yo dojo de mentalidad, pero digo, te decimos yo y las multitudes que contengo dentro, ¿no? Como decía Walt Whitman, contengo multitudes dentro. Digo, ¿y por qué, digamos, es un error enorme? Digamos, ¿por qué de algún modo todo deja rastro? Digamos, no importa si fue grande o chico, no importa si lo hiciste con intención, de manera inconsciente sin darte cuenta, de manera inocente, incluso digo, lo que haces queda en algo, queda en alguien, queda en el universo, ¿sí? Queda en vos incluso, aunque no te des cuenta. Y ese quedar no es solamente simbólico, no es simbólico, digamos, también es emocional, también es mental, también es relacional, ¿sí? Se convierte, digamos, en cómo el otro te va a percibir, en cómo el otro te percibe, en cómo te va a percibir a raíz, a través de eso que sucedió, a raíz de eso que
que aconteció, ¿no? Automáticamente el nivel de percepción, el ángulo de percepción puede drásticamente cambiar para algunas personas, aunque quizás te parezca que fue algo nimio, algo sin tanto motivo, o algo liviano, digamos, o algo que no tuvo peso, que discurrió así nomás, porque sí, digamos, es como, digamos, básicamente el otro a empezar a sentirte, es como el otro se siente con vos también, ¿no? A raíz de todas estas mini cositas que van pasando, ¿no? Entonces todo cuenta, digamos, en cómo el otro incluso reacciona la próxima vez que te vea también. Digo, va a tener que ver con todo esto, aunque a veces no pensemos o no lleguemos con ese nivel de profundidad a pensar en este tipo de cuestiones. Y eso es continuidad, ¿no? Porque hablábamos de la continuidad y hablábamos del legado, ¿no? Como una posible acepción corta, como para así, rápido y furioso, breve, decir, bueno, ¿qué es Fuji, ¿no? Que este concepto japonés que hoy traemos para esta primer mitad de primer bloque. Entonces, un poco desarrollando la idea, ¿no? Cuando entendés esto, y cambia todo. ¿Se entiende? Hay una idea muy instalada de que, digamos, la vida está hecha de momentos. Y bueno, es bastante verdad, ¿no? Una línea es una sucesión de puntos en el espacio, también se dice, ¿no? En geometría, como es la definición de línea. Digamos, la vida está hecha de momentos, y es verdad, ¿sí? Pero lo que casi nadie ve, digamos, excepto vos, que hoy estás acá, excepto yo, no. A veces se nos pasa, ¿no? Gente, no, son tantas variables, la vida es tan intensa, tan increíblemente mágica que a veces te distraes incluso en el placer o en los colores, ¿no? Y se te va esta cuestión de no entender que casi nadie a veces ve o de que a veces nos perdemos, digamos, eso es lo que yo creo, ¿no? Que es que en esos momentos, digamos, no pasan cosas tan aisladas, ¿no? Esos momentos no están aislados de todo lo que es. Se encadenan, ¿no? Se acumulan, se apilan, se construyen unos arriba de otros como capas de acuarela. Y terminan formando una imagen, ¿no? Un sentido, ¿no? Un concepto, una reputación, si se quiere, una relación, un vínculo, terminan formando algo mucho más grande, esa sucesión de puntos en el espacio, ¿no? Esa sucesión de acciones, de gestos, ¿no? Y así también una relación, digamos, no es solo una charla, son cientos de interacciones, justamente un vínculo de confianza no se crea solamente en un cesto, iba a decir, no, por supuesto que no, ¿no? En un gesto, digo, ¿no? Se construye justamente en la repetición de gestos, en la repetición de acciones, en la repetición, ¿no? Se construye justamente, y también del mismo modo en la repetición se destruye, ¿no? Una relación por la sumatoria simplemente de las actitudes, gestos, acciones, ¿entiende? Entonces, digamos, cuando entendés Fuji, dejás de pensar en términos de, bueno, esto ya pasó. ¿Ya pasó? Te pregunto. ¿Cómo podés constatar que ya pasó, ¿no? Esta cuestión de la bola de nieve, el efecto compuesto, ¿no? O el efecto mariposa, si se quiere, ¿no? Esta cuestión de que a veces no tenemos noción del impacto que va a tener una acción sobre la otra persona. Y empezás, digamos, a pensar en términos de, bueno, esto que acabo de hacer, de repente, ¿no? Se amplía la conciencia y digo, ¿qué es lo que sigue generando? ¿Sí? ¿Qué sigue abriendo en las demás personas, en la realidad, ¿no? ¿Qué sigue abriendo incluso en mí mismo, en mí misma? Y eso es interesante y me parece, bastante importante, ¿no? La mamushka dentro de la mamushka. Digamos, un poco trayendo una historia, ¿no? A colación, algo simple, ¿no? Algo muy simple, pero quizás muy real, ¿no? Te doy un ejemplo muy concreto. Imagínate una persona que llega a su casa cansada, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Tuvo un mal día, digamos, ¿no? Le hablan y de repente responde mal, ¿no? Cortante, seca, seco, sin registro de la otredad, sin registro del momento o del tono, ¿no? O de la necesidad de la otra persona, en qué momento también, ¿no? En qué estado de ánimo está la persona, digo, si es lícito incluso, digo, no creo que lo sea por lo general, ¿no? Pero si es lícito hablar de tal o cual manera, ¿no? Si uno lee la energía también, muchas veces si estás ahí presente te darás cuenta, ¿no?
pero de repente, digo, tuviste un mal día y no tenés registro de cómo, desde dónde respondés, de qué tono utilizás. Y para esa persona que respondió quizás fue un momento, ¿no? Pero para el otro fue una experiencia en sí misma y algo que queda grabado, ¿no? Cristalizado, a hierro, como dicen, a fuego, ¿no? Y esa experiencia no se borra cuando termina la charla y pasa el día, ¿no? Queda. Entonces, digamos, la próxima vez, la otra, ¿no? La otra persona, el otro, digamos, ya no se abre del mismo modo, no se abre igual. Algo pasó ahí, algo cambió. Y no tiene que ver con una cuestión de frustración, no tiene que ver con una cuestión de resentimiento, más bien diría, ¿no? O de que uno tenga un prejuicio con respecto a la otra persona y entonces, digamos, esté operando desde el prejuicio, entonces desde ahí no conteste o no hable del mismo modo ya porque queda tajada. Digo, el sentido mismo del impacto que generan las acciones y la energía y la impronta y la emocionalidad de los estados de ánimos desde donde interactuamos con las demás personas, ¿no? No siempre te encontrás con una persona que tenga una digestión increíble con respecto a la realidad, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente hablando, energéticamente hablando. Digamos, no todo el mundo se lo toma del mismo modo, se entiendan las cosas, no tiene el mismo nivel de digestión. Entonces, digamos, la próxima vez ya, digamos, de repente la otra no se abre del mismo modo, ya no habla igual, ya no confía igual, ¿sí? Y así, sin darse cuenta, sin darnos cuenta, digamos, de algún modo uno empieza a construir una distancia. Empezaste vos a construir una distancia con la otra persona, ¿no? Eso es Fuji. Eh, no es algo místico, digamos, es algo totalmente cotidiano, totalmente constatable. Si nos ponemos con la atención en lo micro, en lo pequeño, ¿no? Ese gran poder de lo pequeño del que habla el Tao Te Ching, de Lao Tse. Bueno, se le atribuye al viejo sabio Lao Tse, pero más ahora bien, no hay a ciencia cierta un registro de que efectivamente él lo haya escrito, ¿no? Pero sí que era parte de su filosofía y sí que al día de hoy sigue abriendo como eco este poder de lo pequeño que también habla el Tao Te Ching, pero también el libro de las mutaciones, ¿no? I Ching, digamos, esta es la base sapiencial de toda una cultura, la cultura china, ¿no? De gran parte de Oriente, porque Mama China ha tenido muchos hijos, muchas hijas, ¿no? Corea, Japón, y podríamos seguir contando en el impacto de esta gran cultura milenaria. Y un poco para una bajada real, digamos, el problema de fondo, más allá de citar autorías, libros, temas afines, paralelismos, ¿no? Digamos, el problema no es que cometamos errores, porque bueno, errar es humano y hasta ahí bien, digamos. El problema es que no registremos el impacto. Ese es el tema, que no registramos muchas veces el impacto que estas acciones, que estos dichos, que estos estados emocionales tienen sobre las demás personas, ¿no? Y justamente, digamos, cuando no registramos este impacto, digamos, quizás creemos que todo termina cuando nosotros soltamos el tema y ya, pero el otro, ¿no? Pero la otra, digamos, no suelta al mismo ritmo. Como decíamos, no tiene el mismo nivel de digestión filosófico, psicológico, energético, emocional. Entonces, digamos, incluso se hace una neuroasociación negativa al respecto de tal o cual suceso y eso condiciona, ¿no? Eso condiciona e incluso, digo, cambia una vida. A veces los traumas pueden venir para bien o para mal y uno graba, ¿no? Como un hito en la historia, ¿no? Como eso que sucedió, digamos, nos cambia muchas veces la personalidad, el carácter y cómo nos conducimos a partir de ahí en ese o tal aspecto, no solo con una persona, sino también con las demás, los y las demás. Y por ende la vida que vivimos y cómo esa vida que vivimos y decidimos vivir por eso que pasó, también termina impactando la vida de un montón de personas, es decir, todo lo que por delante venga y se llame nuestra vida, va a estar teñido de ese color, de ese código de color particular. Entonces, fíjense hasta dónde va de profundo y qué importante es esto y cómo no se pueden subestimar incluso lo ínfimo. Y vos decís, dale, Fran, ¿te parece? Y este espacio está para tener en cuenta este tipo de cuestiones que normalmente cuando hablamos de, che, ¿qué comemos hoy al mediodía? Seguramente no nos planteamos, ¿verdad? Entonces digo, bueno, justamente el dojo, este espacio está abierto para reflexionar acerca de estos tópicos, ¿no? De estos temas y me parece importante, me parece un concepto muy, muy grosso, ¿no?
por lo menos yo veo que emana un poder de todo este tema impresionante. ¿Por qué? Claro, te deja en otra vereda, ¿no? El nivel de conciencia y el nivel de responsabilidad de tus acciones, de tus estados de ánimo, de cómo van a impactar a los demás, ya empieza un poco a virar el timón, ¿no? Empieza a virar la ruta de vuelo y el cómo nos vamos a empezar a dirigir si realmente interiorizamos estas cuestiones, ¿no? Para el otro, entonces, digamos, no suelta, digamos, no, para el otro, digamos, significa un mundo entero, ¿no? Entendamos que no soltamos todos al mismo ritmo, ni digerimos ni aceptamos al mismo ritmo la vida y las cosas que nos pasan. Y ahí se empiezan a generar estas diferencias invisibles que después, digamos, no entendemos por qué de repente aparecen o vuelven o están, ¿no? Che, antes era distinto, che, la verdad que ya no es lo mismo, eh, y obvio que no, porque justamente no es lo mismo, y claro que no es lo mismo, ¿no? Porque hubo una acumulación que nunca se miró o no se tuvo en cuenta, se subestimó, ¿se entiende? Y eso también genera sentido y el sentido de tu vida y de las demás personas. Y es importante, ¿no? Porque lejos de mirarnos nuestro propio ombligo, también debemos de mirar, estaría bueno que con empatía, ¿no? Poniéndonos en los zapatos de otras personas, en otros pantalones, bueno, podamos sentir un poco la vida, qué se siente desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, digamos, un poco en la aplicación práctica, digamos, entrenar Fuji en la vida real sería. Ahora, ¿cómo se entrena esto, no? Ok, hasta acá lo conceptual, hasta acá el desglose un poco del núcleo de sabiduría, hasta acá, digamos, no solo la teoría, sino ahora la propuesta en la puerta de tu mundo, ¿no? De una posible práctica, de una posible aplicación. Entonces, ¿cómo se entrena esto? Y evidentemente no solo con teoría, esa es una parte importante, ¿no? El poder ver, porque si te das cuenta y si ves algo ahí, ya te diste cuenta, bueno, entendiste el chiste, evidentemente aparece la sonrisa. Eso lo vamos a tratar después en el último bloque, el bloque del humor que vamos a tener, que va a estar buenísimo. Me encantó armarlo, me parece un tema tope de gama interesante, pero digo, aquí esta primer práctica, ¿no? Digamos, pequeñas correcciones en tiempo real, vamos a ir introduciendo, ¿no? Por ejemplo, la próxima vez que estés por reaccionar, sobre todo si estás cansada, ¿no? Que suele coincidir, ¿no? Si estás agotado o agotada, es el fin del día. Bueno, algunos temas es obvio que no hay que tocarlos, gente, en ese momento, en ese horario. Y no me parece lo más estratégico, ¿no? Lo más amorosamente efectivo. El otro capaz si no tiene energía, ¿y por qué le vas a meter semejante fricción o presión? Digamos, entonces la próxima vez que estés por reaccionar, ¿no? Sobre todo si estás cansado, cansada, molesto, no sé, estresado porque estás apurado, bueno, frená medio segundo, no 10 minutos, medio segundo, viste, que son como unas fracciones de milésimas de segundos, incluso que a veces nos damos cuenta de algo, ¿no? Medio segundito es un montón. Y hacete una sola pregunta, esto que estoy por hacer, ¿cómo le va a quedar al otro? ¿Cómo lo va a guardar? ¿Cómo le va a impactar? ¿Sí? Interesante, ¿no? Yo antes de hacer este programa, antes de generar este podcast, también pensé en estas cosas, en por qué es importante este tipo de espacios y por qué, digamos, qué es lo que le va a quedar a la otra persona. Evidentemente, si uno realmente da bola, como se dice, ¿no? Si una presta atención, si alguien tiene sed, ¿no? Sed y hambre verdadera de crecer o de mejorar, ¿no? En tal o cual aspecto. Y seguramente va a cristalizar más fácil que otras personas que de repente le da lo mismo 3 que 4, 1 que 10, ¿se entiende? Pero si realmente tenemos un afán de crecer, si realmente tenemos una apertura mental, una predisposición emocional, espiritual, energética, psicológica, digo, evidentemente, digo, dojo de mentalidad te va a servir, te va a hacer una diferencia, te va a dejar algo, ¿no? ¿Cómo le va a quedar al otro lo que hacemos? Y un poco ahí es, digamos, desde dónde hacemos las cosas, cuál es nuestra intención. Y es una era en la que la intención es bastante más importante que en sí el frasco, ¿no? La superficie, la etiqueta, la carcasa de lo que es el objeto en sí, digamos. Y la cuestión no es si tenés razón, no si es lógico, ¿no? ¿Cómo le queda, digamos? Esa pregunta sola, digamos, ya cambia la calidad de la acción por completo. Ese mínimo detalle cambia todo el vuelo. Entonces, micro ajustes ahí en la acción
para la próxima vez, ¿no? Correcciones en tiempo real para ver desde dónde estamos, ¿no? Una segunda posible práctica, por ejemplo, elegí un vínculo que para vos sea importante, ¿sí? Que para ti, que para tú sea importante. Digamos, tus vínculos, ¿no? Que se sienten ahí, que vos sabés que respetás. Bueno, y en vez de pensar qué te gustaría que pase en ese vínculo importante, en esa vincularidad, digamos, pregúntate esto. ¿Qué experiencia viene teniendo esta persona conmigo? ¿Qué viene sintiendo? ¿Qué le vengo a hacer sentir? ¿Qué le estoy dejando? ¿Sí? Al revés, ¿no? Como cuando te vas a poner un negocio y querés que te vaya bien, bueno, pregúntate, ¿qué es lo que tengo que hacer mal, realmente mal, para que me vaya mal? ¿Sí? Y contestá esa simple planteo y pregunta y vas a ver que salen un montón de cosas que realmente tendrías que hacer muy mal o mal para que realmente alguien no te compre, no quiera seguir con vos, no. Entonces ahí queda todo lo que sí y además queda la conciencia de realmente lo que no tenés que hacer para que justamente te vaya bien, ¿no? Para que no te vaya mal. Entonces, un poco me acordé de este ejercicio de ventas, de marketing, ¿no? Digamos, preguntarte, digo, ¿qué experiencia viene teniendo esta persona con vos, ¿no? ¿Qué experiencia viene teniendo esta persona conmigo? Es importante que nos lo preguntemos a veces porque, digamos, si lo hacemos con honestidad, ¿no? Pero de verdad, no desde el ideal, sino desde lo concreto, bueno, ahí ves tu Fuji real. Ahí estás viendo qué es lo que estás dejando. ¿Se entiende? Y está buenísimo. Es un lindo ejercicio, ¿no? Un poco, digamos, una tercera práctica que podríamos proponer, como para bajar a tierra todo esto. Revisá algo que hoy no esté funcionando en tu vida. Algo que realmente, digo, no te esté gustando los resultados, no te esté yendo bien, aunque tenés el deseo, no lo estás intentando, que te vaya bien, que te vaya súper bien. Digamos, no sé, un vínculo, un proyecto, no sé, una relación laboral, lo que sea, algo tuyo, ¿no? Que vos ves que no esté funcionando del todo bien en tu vida, no estás contenta con los resultados. Y pregúntate, ¿qué fui dejando yo en el tiempo para que esto sea así? ¿Cuál fue mi Fuji ahí, no? No lo haga desde la culpa, no tiene que ver con automachacarse y con esta cuestión de enroscarse, como decimos acá en Argentina, y volverse locos, locas, con el tema de, ¿no? de autoflagelarse por todo lo que salió mal. No se trata de culpas, digamos, sino más que nada de claridad, ¿no? Hacelo desde la claridad, porque, digamos, ahí sí aparece la continuidad de lo que sí, de lo que no, de lo que es lícito, de lo que está bueno incorporar, de lo que está bueno rever, de lo que está bueno tirar un update, ¿no? Una reactualización, una actualización para que cada vez vaya mejor, ¿no? Salir de la versión beta y llegar a la versión alfa de esa cuestión en ese aspecto. Y un poco ya para, digamos, un posible cierre, digamos, de este primer concepto, digamos, Fuji no es una idea filosófica lejana, ¿se entiende? Es algo que está pasando ahora mismo, che. Mientras hablás, mientras respondés, mientras escuchás, mientras decidís, ¿sí? Ya algo te está dejando quien tenés enfrente, lo que vos estás haciendo está dejando algo en sí, ¿no? Algo, digamos, ya estás dejando, ¿se entiende? Y ese algo, digamos, no termina cuando vos te olvidás, porque acordate que todo sigue abriendo, todo sigue, todo es un continuo, ¿no? Sigue, se instala, se transforma, va cobrando tamaño, peso, vuelve cuando alguien no, de repente incluso ni lo quiere, ¿no? Te lo recordás, en algún momento, en algún lugar queda, y eso queda por colectora dando vueltas, dando vueltas. Y hay cosas que siguen creciendo como en automático y en subterráneo. Aunque vos no lo creas, yo te digo que sí, ¿no? Y vuelve, digamos, no necesariamente hablando de algún aspecto negativo, no necesariamente como castigo, sino como consecuencia, y ahí es donde ves claramente una de las grandes leyes del universo, la ley de hierro, la ley de causa y efecto, ¿no? Cosecha y siembra, acción-reacción, como lo quieran ver, entonces digo, las cosas siguen ahí, ¿no? ¿Qué te pareció este tema? Qué groso, ¿no? Qué groso. Pasó así este primer concepto en el bloque Japo. Y
parte 2 aquí en este primer bloque. Nos metemos entonces, habiendo terminado esta mini partecita, este concepto grosísimo, Fuji, gente. Nos metemos con Tamaji. Y Tamaji, digamos, tiene que ver con el tema de la presencia, ¿no? Y la energía vital. Digamos, como una posible intro, digamos, si Fuji, digamos, nos obliga a mirar lo que dejamos, bueno, Tamaji nos obliga a mirar desde dónde estamos viviendo, ¿se entiende? Porque hay algo que es igual de problemático y que pasa todo el tiempo, ¿sí? Digamos, estar pero no estar. ¿Te ha sucedido? ¿Lo has vivido con alguna otra persona? ¿Te ha sucedido a vos mismo en primera persona? ¿Te ha pasado de que en realidad no diste mucha importancia, no diste mucha bola, como decimos, o tanta bola como requería o como era importante para la otra persona, quizás, ¿no? ¿Estuviste realmente presente? Y hoy esto, digamos, es casi como normal, ¿no? Y bueno, digamos, estamos en, por ejemplo, situación, ¿no? Estamos en una conversación, digamos, pero quizás pensando en otras cosas, ¿no? En otra cosa, estamos, no sé, haciendo algo, pero de repente con la cabeza en 10 lugares diferentes, ¿no? En 10 lugares distintos. Y decimos que sí, sin registrar lo que esto, digamos, implica muchas veces, y después nos sentimos cansados, agotados, desbordados, y sin entender muy bien por qué, digamos, sucedió todo esto, ¿no? Y bueno, ahí es justamente donde entra Tamaji, ¿sí? Tamaji es básicamente el error invisible. Invisible en apariencia, al menos en un principio, empezando, ¿no?, a explorar esta cuestión. Digamos, si tuviéramos que ponerlo en una frase, hablándolo de una manera sencilla, popular, para que se entienda, people, digamos, vivir desconectado de lo que estás haciendo mientras lo haces, sería, ¿se entiende? Y no es necesariamente, digamos, una consecuencia o un problema que tiene que ver con la cuestión de cantidad de tiempo, por ejemplo, sino más bien, digamos, un problema que viene de la cuestión de la presencia, ¿no? Porque, digamos, podés tener todo el tiempo del mundo y aún así vivir en automático. Quizás lo han vivido en alguna etapa de sus vidas, quizás lo han visto cerca en algún que otro vínculo, ¿se entiende? Entonces, digamos, un poco para empezar a desarrollar esta idea, ¿no? Que tiene que ver con, si se quiere también, digamos, la calidad de estar, ¿no? Tamaji se traduce, digamos, también como alma, ¿sí? Pero bueno, no en un sentido dogmático, ¿no? O en el sentido de la acepción que le da la religión, ¿no? No tiene que ver con un sentido religioso, ¿no? No tiene que ver con esto, digamos. Es algo por ahí mucho más concreto. Es básicamente, o sea, tu energía puesta en la acción. ¿Se entiende? Es cuando vos estás realmente ahí. Es cuando tú estás realmente ahí, tío. Eh, Porque, digamos, cuando estás haciendo algo, bueno, básicamente esto termina cambiando ese todo, ¿no?, que estás haciendo. La diferencia entre hacer algo con amor y presencia, ¿no?, y entre hacerlo mirando el reloj con ganas de irte, ¿no? La excelencia de la que se habla, ¿no? La de hacer con pasión las cosas, tratando de dar lo mejor de sí, etc., ¿no? Digamos, cuando lo haces de un lugar o de otro, bueno, esto cambia todo, evidentemente, porque la mayoría de la gente, digo, por supuesto a vos no te está sucediendo. Quizás alguna vez te sucedió, ¿no? Como a mí. Pero digo, quizás la mayoría de la gente hemos constatado que de algún modo no están el 100% de las veces disponibles, incluso estando frente nuestro, ¿no? Quizás las personas funcionamos, ¿no? Somos funcionales a, alguna persona funciona, ¿no? Responde, reacciona, pero de repente no está, ¿sabes que no está? Te das cuenta que no está, lees ahí entre bambalinas, entre líneas, te das cuenta que hay algo desconectado ahí, te das cuenta que no está, ¿no? Falta flow, falta amor, ¿sí? Y cuando no estás, ¿sí?, lo que haces pierde profundidad, evidentemente, ¿sí? Pierde calidad y por ende pierde algo muy, muy importante,
que tiene que ver con el sentido, ¿no? Pierde sentido lo que estás haciendo, ¿no? Un poco trayendo a colación una historia, ¿no? Algo muy común, una escena muy típica, ¿no? Te doy una escena muy típica cuando alguien te está de repente contando algo importante para esa persona, ¿no? Te está tratando de comunicar algo, te está contando algo importante, algo que le pasó, algo que le importa, algo que le duele, algo que, no sé, que le quita el sueño o algo con lo que sueña, ¿no? Algo que de repente ni ahí te importa porque en el sentido, digo, no es algo a lo que vos llegás, no es algo que vos te planteás, no ni siquiera por cerca tu sueño, pero algo importante para otra persona, algo que le pasó, ¿no? O algo que le duele. Y vos, mientras escuchás, bueno, ya estás armando la respuesta, ya estás pensando qué decir, ya estás interpretando sin haber entendido todo el relato, pero el hecho es que no estás escuchando, ¿sí? Y eso, realmente la otra persona, la gente es muy inteligente, gente. Todos los que estamos acá, todas y todos los que estamos acá vivos, nunca subestimen a nadie. Somos gente, digo, muy poderosos todos. Estamos acá de millones de espermatozoides. Nosotros fuimos quienes logramos conquistar el óvulo, quienes logramos la ploidía. Estamos, ¿no? Hoy en día vivitos y coleando, como dice el dicho popular. Estamos acá por algo y todas las personas realmente me han dejado, he constatado que tienen una porción de inteligencia bastante avanzada en tal o cual área y una manera de desenvolverse en la vida o de hacer, para bien y para mal. Y realmente todos los que estamos acá, digamos, algo tenemos, no se sabe qué a veces, pero viste esa gente que sabes que no sabes qué es lo que tienen, pero lo tienen. Bueno, yo creo que todos y todas tenemos un poco de eso y que justamente, digamos, tenemos la capacidad de darnos cuenta si realmente, ¿no? La persona está ahí, de percibir, ¿no? Si realmente está ahí y sentir si realmente nos están escuchando o no, si se nos está prestando verdadera atención. Un poco, digamos, en algún momento puede, ¿no? Que obviamente nos distraigamos con la vida, pasan cosas, puede mermar la atención naturalmente por esto, por lo otro, pero digo, es algo que se siente y el otro lo percibe, ¿no? No hace falta que incluso se diga, ¿no? Es como que viene implícito, ¿no? Hay, de algún modo, notamos alguna suerte de desconexión. Bueno, esto, evidentemente, y queda bien patente, es falta de tamayí, ¿sí? Y no tiene que ver con falta de información, tiene que ver con falta de presencia, gente. No tiene que ver con falta de tiempo, tiene que ver con la calidad en la que estoy viviendo el momento y presente en eso que es objeto, ¿no? de ese presente en el que estamos, eso que nos convoca, ¿no? Una acción, un proyecto, una persona, tanto a nivel profesional, individual, no importa, personal, ¿se entiende? Podríamos buscar algunos otros ejemplos concretos, por ejemplo, un ejemplo número uno con el tema de las decisiones, ¿no? Decís que sí a algo porque te parece que deberías, ¿se entiende? Pero, digamos, no registraste tu energía, no estuviste ahí totalmente presente para realmente entender de que te estabas comprometiendo por un deber, ¿no? Por algo casi de compromiso y después, digamos, o no lo haces o lo terminas haciendo sin ganas, lo haces mal, hablando rápido y pronto, y bueno, y eso de repente termina generando un conflicto o termina generando un producto bastante mediocre, ¿no? O no se consiguen los objetivos que se planteaban. Bueno, digo, esto tiene que ver, por ejemplo, con Tamayí, es un ejemplo bastante concreto que a todas y a todos nos han pasado en primera, segunda, tercera, quinta persona. De todas las maneras lo tenés que haber vivido, ¿no? Tanto te hayas dado cuenta o no, si te pones a reflexionar, hay casos de este estilo que vas a poder identificar. Por ejemplo, un segundo ejemplo que tiene que ver con el ámbito, no sé, laboral, ¿no? El tema del trabajo, que no es algo menor y ocupa gran parte de nuestro tiempo y energía en nuestra vida. Por ejemplo, arrancas una tarea, ¿no? No importa cuál sea, digamos, pero de repente te distraes. Abrís otra cosa, ¿no? Este famoso multitasking, después otra. Y bueno, terminás el día y sentís que de repente no hiciste como nada profundo, tenés esa sensación de no haber concretado mucho o poco, de que todo quedó por la mitad o por hacerse, de que abriste muchos flancos y no concretaste algo, digamos, no concretaste algo puntual, ¿no? Específico, digamos, y no fue quizás por falta de tiempo, ¿no? Si te pones a ver, tiene que ver con la falta de foco porque justamente, digamos, esta falta de presencia sostenida hace que, bueno,
te vayas volando con cualquier unicornio que haya pasado por ahí, ¿se entiende? Que te hayas ido en vuelo con cualquier gaviota que, que surcó el aire por el horizonte frente a tus ojos. De repente, un tercer ejemplo, en cuanto a lo que compete o está en el ámbito de las decisiones, por ejemplo, más emocionales. Digo, muchas veces reaccionás rápido, ¿sí? Contestás en caliente y después, obviamente, si tenés, ¿no? Más o menos sube algo de agua al tanque, tenés un poco de conciencia, de autopercepción, bla, 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 un trabajo, yo como algo de humildad, de madurez, qué sé yo, no sé, podría sumar atributos, ¿no? Habilidades que hacen a cómo percibimos y estamos, ¿no? En el mundo, cómo percibimos y hacemos las cosas. Digamos, después cuando contestás en caliente, reaccionás rápido y de repente hablas rápido, de pronto mal, no sé. Digo, bueno, después te arrepentís un poco, ¿no? Digamos. eh, y te das cuenta que, o sea, no fue necesariamente falta de inteligencia lo que hizo que de repente, porque de repente tenés cierta cantidad de inteligencia despierta y no necesariamente, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Sino que te das cuenta que fue falta de registro quizás en el momento. ¿Eh? Falta de registro de a quién le estás hablando o de registro de quién te está diciendo lo que te dice, ¿no? Reaccionaste, te tomaste a personal algo y bueno, digo, pisaste el palito, te metiste de lleno en su mundo, qué sé yo. Digo, nos ha pasado, ¿no? A vos no seguro, nos ha pasado a todos, a todas, o no, en varios momentos inclusive. Entonces, digamos, esta cuestión de ejemplificar también va a la cuestión de poder comprender, de hacer amplia la idea, trabajar el concepto, tenerlo bien patente, bien presente, para comprenderlo de manera bastante cabal y justamente pasar a la cuestión de la aplicación práctica, ¿no? En este caso, Tamayí, que es el concepto que nos convoca en este segundo concepto del primer bloque, del bloque Japo, de nuestro bloque del país del sol naciente. Digamos, entrenar Tamashi, digamos, no tiene que ver con aislarse del mundo, ¿no? No hace falta aislarnos para poder entrenarlo. Justamente se entrena en lo cotidiano, gente. Y un poco para una primer práctica, por ejemplo, en la próxima conversación importante, hace algo distinto. Digo, no respondas rápido, no interrumpas. Escucha hasta el final y recién ahí si tenés algo claro, si tenés las ideas, no se te van a ir. Si las tenés claras, si realmente es genuina tu duda, tu apreciación, tranquilamente la vas a poder hacer al final. Entonces, digamos, exploremos este tipo de prácticas. No respondamos rápido, no interrumpamos, escuchemos hasta el final. Y recién ahí, digamos lo que creemos que estaría bueno decir. Eso solo, digamos, eso solo justamente puede llegar a cambiar completamente la calidad del vínculo, o la calidad vincular a partir de ese momento, que quizás venía, ¿no? en picada o no venía siendo tan satisfactoria, incluso para el otro lado, y evidentemente el descontento también estaba ahí. Y bueno, con este tipo de cosas podemos mejorar nuestra vincularidad un montón. ¿Sí? Por ejemplo, una segunda práctica que tiene que ver con estar ahí más presente y escuchar, estar disponible para otra persona, práctica que la verdad me incluyo, ¿no? Digo, yo me quedo con todo esto y trato de aplicarlo, ¿sí? Estoy siempre ahí ávido de todo tipo de herramientas, de refrescar cosas que incluso ya sabía, de darle una vueltita de rosca o de practicarlo más, inclusive si ya lo venía haciendo, ¿no? Para ver qué próximo nivel podemos destrabar en el sentido positivo de la cuestión, ¿no? Por ejemplo, una segunda práctica que podríamos proponer, antes de aceptar algo, frena y pregúntate, ¿tengo realmente energía para sostener, digamos, esto que se trae ante mi mundo, ante la puerta, ante el portal de mi palacio interno? ¿Sí? Digamos, no desde la obligación, sino básicamente la pregunta surge desde la honestidad brutal, ¿no? Desde realmente sincerarnos y más que sincerarnos, ser francos realmente y francas con nosotras y nosotros mismos. Porque digamos, cada sí que decimos, digamos, sin presencia, bueno, después se paga, ¿sí? Se paga y se paga bastante caro a veces, ¿no?
Después por ahí digo, ¿en qué me metí? No llegás, no genera quilombo, se genera, ¿no?, malos entendidos, malestar. Entonces digo, reflexionar para no decir sí a lo loco. Por ejemplo, una tercer práctica, también que queda de tarea, capaz que están algunos, ¿no?, el primer ejercicio, el segundo lo tienen, pero vamos, más que dominado, son expertos en la materia y este tercer ejercicio de repente dice, acá hay algo para mí, ¿no? Podría ser que de todos salpiquemos un poquito, ¿no? Pensar un poco antes de decir que sí, ¿no? Escuchar un poco hasta el final, digamos, antes de poder hablar. O esta tercera práctica que tiene que ver con elegir una tarea diaria, ¿no? Una sola, una solita, ¿sí? Y de repente hacela sin cambiar de foco, sin multitasking, sin ponele modo avión al celu, hacelo como quieras, ¿no? Alejate, generá silencio, poné música si hace falta música de foco, ahí hasta música binaural, ¿no? Para concentrarse o sonidos de la naturaleza, no sé, lo que a vos te venga bien o silencio total, digamos, pero hacela sin saltar. Sin multitask, ¿no? Sin abrir otra cosa, sin dispersarte, ¿sí? Y hacela hasta terminarla. Bueno, esto también entrena presencia real. ¿Sí? Y obviamente, bueno, tu índice de productividad va a crecer en tal o cual áreas, evidentemente. Entonces, digamos, esto no es teoría, no es un entrenamiento de teoría, es presencia, digamos, esto se entrena en presencia real, ¿no? Esto entrena la presencia en la práctica y no solo en la teoría. Así que un poco digamos, metiéndonos en lo que es una profundización, teniendo en cuenta lo que nadie te dice de algún modo. La presencia, digamos, no tiene que ver con algo místico, con algo esotérico, ¿se entiende? Es una capacidad. Y es un músculo que vamos a ponerlo como un músculo que se entrena, ¿no? Una habilidad. Y como toda capacidad, hay que meterle, gente, se entrena, ¿no? Se entrena o se pierde. Se activa y está activa o está pasiva, ¿se entiende? Se entrena o se pierde, eso es todo. Y hoy la mayoría, veo, de nosotros las personas, lo tenemos de algún modo debilitado a este tema, ¿no? Por así decirlo. Quizás vos que estás escuchando, no, por favor. Yo tampoco. No. Quizás, ¿no? A veces un poco haciendo ejercicios de humildad y de madurez, vemos que podemos laburar un poquito más esto y al incorporar seguramente cambia el vuelo, ¿no? Algunos de estos ejercicios en la práctica, digamos, sabiendo, partiendo, aceptando, ¿no? Desde que quizás hoy la mayoría tenemos debilitada en algún aspecto esta cuestión, bueno, la empezamos a entrenar, digamos, y obviamente al estar tan desgastada por el estímulo constante, por la distracción, por el ritmo frenético al que estamos, bueno, evidentemente digo, cuando empezamos a hacer las cosas con más presencia, ¿no? Nos damos cuenta que no alcanza con querer estar presente, ¿no? Con que realmente hay que entrenarlo, gente. Como cualquier habilidad, ¿no? Como cualquier trabajo que cuesta trabajo, bueno, estar consciente cuesta trabajo, es una decisión y hay que sostener, ¿no? Entonces un poco ya cerrando, Tamashi, digamos, Tamashi no es calma, ¿sí? Tamashi es integridad, es que lo que haces, digamos, te tenga adentro. Porque cuando no estás, todo se termina volviendo de algún modo superficial. Entonces, digo, es lo que justamente estamos tratando de cambiar, de reforzar, de cambiar, o donde estamos trayendo la conciencia y la luz, donde estamos iluminando para mejorar este aspecto específico, ¿no? Incluso si tuviéramos que hacer una integración final, digamos, cuando se juntan estas dos cuestiones, ahora sí, digamos, juntamos los dos conceptos, Fuji y Tamaji, nos damos cuenta que uno habla del impacto y el otro habla de la presencia, ¿no? Impacto y presencia, digamos, y juntos generan una idea mucho más potente, si se quiere combinados, ¿no? Que, digamos, no es lo que haces, es cómo estás cuando lo haces, ¿se entiende? ¿Cómo estás cuando lo haces? Cuando haces lo que haces, ¿cómo estás? Y eso, digamos, es lo que define lo que queda. Lo que queda en la acción, en el resultado, en la otra persona. Lo que queda incluso en nosotras, en nosotros, ¿no? Podés hacer muchísimo, podés hacer mucho. Pero si no estás presente, lo que dejás
carece de calidad, quizás de flow, quizás, digamos, es débil. Lo que dejas no hace mella, no repercute, no trasciende, ¿no? Y queda de algún modo en la órbita de lo superficial, incluso de lo olvidable. Entonces, quizás un poco viendo el contrapunto, ¿no? Quizás cuando haces poco, ¿no? Podés hacer poco, pero si estás realmente ahí con foco, digamos, eso va a tener peso, eso va a tener calidad, eso va realmente a ser la distinción, va a ser realmente el diferencial y eso realmente va a dejar marca, aunque sea poco, fue hecho con todo lo que tenés y eso seguramente permanezca, ¿no? Eso cuando uno lo hace ahí, de ese modo permanece. Y un poco ya ejemplificando, casi cerrando el bloque, ¿no? Esta integración real que hacemos de estos dos conceptos, hace, por ejemplo, tener una conversación de 5 minutos, pero con presencia real. Eh, digamos, tener este tipo de conversación con este tipo de presencia real puede cambiar realmente un vínculo y puede generar confianza y afianzar el vínculo inclusive, puede abrir hasta algo nuevo que hasta ese entonces no se venía dando. Bueno, eso es Tamashi generando Fuji, ¿sí? Presencia convertida en continuidad, generando impacto desde la presencia, ¿no? y desde lo que sí dejamos a través de esa presencia en la percepción de la otra persona, como resultados tangibles, ¿no? En la vincularidad y en lo que sea que es el objeto que nos convoca, digamos, ¿no? Así que un poco esta idea final del bloque, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Que no se trata de vivir más tiempo, se trata de vivir de una forma que tenga impacto real. Y eso no, digamos, no se construye en el futuro. ¿Se entiende? Se construye ahora, acá, ahora, en lo que estás haciendo. Se construye en el momento presente en el que estás de frente a esa persona. ¿Se entiende? Se construye en el ahora, en cada momento donde realmente sí estás habitando tu cuerpo, todos tus cuerpos, ¿no? Tu cuerpo energético, emocional, psicológico, físico, etc., ¿no? Digo, se construye en cada momento donde estás presente o en donde no estás presente. Y eso hay que traerlo a la conciencia. Y bueno, gente, hasta acá este primer bloque japo que espero les haya encantado. A mí estos dos conceptos me volaron la peluca. Dos conceptos distintos, ¿sí? Fuji y Tamashi. Dos errores humanos claros que están ahí siempre revoloteando. Y dos formas concretas de entrenarlo en la vida cotidiana, en la vida real, ¿sí? Gente, nos vamos a una pausa y seguimos con mucho más en el próximo bloque, ¿sí? En este bloque oriental. Gente, un placer haber compartido, espero les haya gustado estos dos conceptos, estas perlas de sabiduría de Oriente, ¿no? De este país nipón, de Japón, en este primer bloque, el bloque Japón. Gente, pausa y ya volvemos.